Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, el espacio semanal de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Cuando construimos una casa, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que tendrá buenos cimientos. De lo contrario, nuestro hogar podría sufrir daños estructurales o incluso derrumbarse. Según Tania Mijares, abogada ambientalista y panelista del programa 1.5 grados para salvar al planeta, la política pública representa justamente eso, es el sostén de la vivienda que compartimos como miembros de una sociedad. Sobre dicha base se erigen normas, instituciones y guías en pro del bienestar común. Por lo tanto, tiene que ser lo suficientemente sólida para resistir diversos embates, pero también flexible para remodelarse cuando sea necesario. En un mundo azotado por la alteración del clima, esas características de la política pública son más importantes que nunca. Acompáñenme a descubrir más al respecto con la ayuda de Tania Mijares, luego del siguiente recorrido por la actualidad climática global. Las primeras semanas de febrero en Chile estuvieron marcadas por una ola de incendios forestales sin precedentes. Bastaron unos cuantos días para que el fuego arrasara con 343.000 hectáreas de bosque y monocultivos, área mayor a lo que se suele quemar en 2 años promedio. Las autoridades chilenas llegaron a registrar más de 300 focos activos al mismo tiempo, concentrados en el centro-sur del país. Ahí, el presidente Gabriel Boric tuvo que declarar estado de excepción y toques de queda. Según el portal de noticias ambientales Mongabay, la causa de estos desastres es principalmente humana, por alguna acción negligente, intencional o accidental. Chile es muy vulnerable a los incendios forestales debido a que se ha vuelto cada vez más seco y cálido a consecuencia del cambio climático. Hasta el 9 de febrero, las llamas habían dejado 24 muertos, 2.196 heridos, 5.577 damnificados y 1.205 viviendas destruidas. A esa fecha, el fuego estaba contenido, pero las alertas seguían latentes. El Imperio hitita surgió hace 3.670 años, en lo que hoy es Turquía, y durante varios siglos fue una potencia mundial, a la par del Egipto de Ramsés II. Sin embargo, en el año 1196, antes de nuestra era, dicho esplendor se apagó. Al no haber evidencias de cataclismo, plagas o revueltas, su desaparición permaneció como un misterio para los arqueólogos. Ahora, un nuevo estudio de la Universidad de Cornell, publicado en Nature, parece haber hallado una explicación. Sus autores analizaron los anillos de crecimiento de un tronco usado en una antigua tumba. Cada anillo equivale a un periodo anual. Si es grueso, significa que hubo humedad. Si es delgado, indica falta de agua. La investigación sugiere que los hititas enfrentaron 3 años consecutivos de sequía. Este pueblo era muy dependiente de la producción de cereales, así que la escasez hídrica trajo una hambruna generalizada y eventualmente el estado colapsó. Los resultados son una lección para nuestro presente climático que no debemos ignorar. El Caribe es la segunda región del planeta más propensa a los desastres. Año con año, enfrenta un ciclo de huracanes que recientemente se han agravado en fuerza y frecuencia como efecto del calentamiento global. Por esa razón, fue elegida para lanzar el pasado 6 de febrero en Barbados la iniciativa Alertas Tempranas para Todos. Se trata de un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas que busca recaudar $3.100 millones, además de tecnología y experiencia que fortalezcan los pilares fundamentales de los sistemas de alerta temprana, comprensión del riesgo de catástrofes, vigilancia y previsión, comunicación, preparación y capacidad de respuesta. Menos de la mitad de los países del mundo cuentan con este tipo de medidas de adaptación climática. En el caso del Caribe, la cobertura llega al 30%, pese a que son las estrategias que más eficacia y rentabilidad han demostrado tener no solo para salvar vidas,
sino también para reducir las pérdidas económicas que conllevan los desastres. Desde mediados del siglo XIX, los seres humanos hemos liberado a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero como resultado de la extracción y uso de combustibles fósiles. Esta es la causa directa del aumento de la temperatura global, lo cual ha derivado en cambios a largo plazo en todos los componentes del clima. Los 11.000 años previos a la denominada Revolución Industrial se caracterizaron por una temperatura promedio mundial de 14 grados Celsius. Pero con la quema de carbón, petróleo y gas, las concentraciones de CO2 han crecido 40% durante los siglos XX y XXI. La presencia actual de dicho gas en el aire es de 400 partes por millón, y en 2019 alcanzó su nivel más alto de los últimos 2 millones de años. Hoy, el mundo es 1.2 grados Celsius más caliente que en el año 1800. Esta cifra, aparentemente pequeña, nos ha traído enormes consecuencias. Brotes severos de enfermedades transmitidas por mosquitos, costas erosionadas por la subida del nivel del mar, muertes por golpes de calor y ríos desbordados por el derretimiento de los glaciares son apenas una parte de los impactos del cambio climático antropogénico. En un intento por encarar el fenómeno, las naciones firmaron en 2015 el Acuerdo de París. Su objetivo es mantener el incremento de la temperatura por debajo de 2 grados Celsius respecto a la época preindustrial y, en la medida de lo posible, que el calentamiento sea solo de 1.5 grados. La diferencia entre esos dos límites es muy significativa. Por ejemplo, en un mundo 1.5 grados más caliente, el 70% de los arrecifes de coral morirán. Y si el calentamiento es de 2 grados, la desaparición de estos ecosistemas marinos será de 90%. Nuestra mejor apuesta para evitar tal escenario es reducir progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad de aquí al 2030 y alcanzar emisiones netas cero en 2050. Por ello, requerimos urgentemente de políticas que integren aspectos tan diversos como ciencia, sociedad, economía y ética. De acuerdo con la Climate Policy Database, existen a la fecha unas 5.783 políticas repartidas en 198 países que buscan hacer frente al cambio climático. Sin embargo, no han logrado su cometido. Cuanto más tiempo tarden los países en transformar sus políticas, mayores serán los costos. El cambio climático es mucho más que un fenómeno físico. Actualmente se le considera una emergencia que demanda su propia política pública. Tenemos que entender que el cambio climático sí es, si hubiera como un top 5 de cosas por hacer en un país, el cambio climático es una de ellas, ¿no? Además de la educación, la violencia por la mujer, todo el deterioro ambiental, todo lo que tú quieras, el cambio climático como si fuera un ente solitario y único, tiene que ser una de las prioridades de los gobiernos. Conforme la ciencia fue avanzando y las evidencias del deterioro ambiental que está causando la emisión de gases de efecto invernadero al ambiente, pues aceleró los procesos y las decisiones. Entonces, en cambio climático, la política pública lo que nos da es como un piso más parejo. Este cimiento surge sobre todo de negociaciones internacionales como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, donde se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Donde los países firmantes de esa convención se reúnen a discutir los avances, los alcances, hasta dónde tenemos que llegar, las soluciones. Fue ahí, no es una cuestión que se pueda detener ya, o sea, esta cuestión del cambio climático, como decíamos desde el principio, ya es una emergencia que nos cayó así, ¿no? Nos cayó y evolucionó muy rápido. Y entonces tenemos que reaccionar muy, muy rápido. Obviamente, bueno, si a veces dentro de un país, o sea, a veces dentro de una familia cuesta trabajo ponerse de acuerdo, imagínense todos los países del mundo poniéndose de acuerdo. De ahí derivó en 2015 el Acuerdo de París, que constituye el tratado internacional más importante para frenar el cambio climático. Por ejemplo, donde se determinó en París
que teníamos que reducir de 2 grados a 1.5 grados. Y la verdad es que muchísima gente, inclusive nosotros decimos, ay, bueno, 0.5, hace toda la diferencia, ¿no? O sea, ir de 2 a 1.5 hace toda la diferencia, porque lo que ese 0.5 significa es como mucha más mitigación, mucha más adaptación, muchísima más mudanza del uso de combustibles fósiles hacia energías renovables, de una campaña seria de economía circular, de una campaña seria de reuso y de reducción de consumo, pero de una manera inteligente, ¿no? Entonces, nuestra política pública climática está construida sobre la política internacional climática, ¿no? Entonces, por eso hace un piso más parejo en cuanto a dónde queremos ir todos. Sin embargo, ese caminar implica retos diferentes por país. Así lo explica Tania Mijares. Pakistán, a México, a Colombia, Argentina, a Brasil inclusive, ¿no? Que vayan al mismo ritmo que Países Bajos, que la Unión Europea, que Estados Unidos, que Canadá. ¿Por qué? Porque hay países a los que llamamos el norte global, que son estos países ya desarrollados, y estamos el sur global, que somos los países en desarrollo. Ajá. Entonces, en esta, yo siempre digo, ustedes piénsenlo así. No es que estén confrontados así, pero es como si fueran los Montesco y los Capuleto, ¿no? O sea, así como de, está el norte global y el sur global. Y entonces el norte global dice, no, pues güey, tenemos que reducir todos y todos parejos. Y el sur global dice, espérame, para que tú llegaras a ser el norte, tuviste que haber contaminado muchísimo, y esa contaminación me afecta a mí. Entonces, primero, yo necesito emparejarme un poco en mi desarrollo, entonces voy a necesitar poder emitir un poco más. Como parte de su política pública ante el cambio climático, los países en desarrollo también exigen financiamiento del norte global para poder mitigar y adaptarse a la crisis. Tú, país del norte global, me tienes que dar dinero a mí para que yo pueda adaptarme y mitigar. ¿Por qué adaptarme? Porque a mí me pegan más. O sea, como un chiste malo, ya sabes, así de pirim, pam, 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 al sur global es a lo que más les pega. Entonces, por ejemplo, ahorita está la discusión durísima, porque todos vimos lo que pasó con las inundaciones, ¿no? En el último año, vimos lo de la sequía, vimos, por ejemplo, Panamá está pasando unos problemas de inundación también brutales, la sequía en África, etcétera. Entonces los países están diciendo, y espérame, o sea, además de adaptarme y mitigarme, ahora queremos, o sea, sí que como carta a Santa Claus, pero la verdad es una cuestión de justicia climática. Lo que los países dicen es, ahora queremos un fondo de pérdidas y daños, donde nos van a dar de manera rápida, accesible y nueva fondos para que nosotros podamos como indemnizar la pérdida de tierras, la pérdida de cultura, la pérdida de salud. Las políticas climáticas pueden tener un alcance local, nacional o internacional. Se dividen en dos categorías principales, las de mitigación, cuyo objetivo es minimizar el alcance del cambio climático, y las de adaptación, diseñadas para reducir los riesgos y aprovechar nuevas oportunidades. Recientemente, las naciones acordaron la creación de un fondo de pérdidas y daños para resarcir una deuda histórica con los países más vulnerables a la alteración del clima. Este fue uno de los principales resultados de la llamada COP27 que tuvo lugar en Egipto a finales del año 2022. Porque en el momento que se aprobaron los fondos de mitigación, por ejemplo, ¿no? En ese momento se hacen modificaciones en nuestra propia legislación, ¿no? Entonces tenemos la Ley General de Cambio Climático, donde se habla de los fondos, se hace todo un andamiaje institucional para poder soportar esos fondos que van a llegar del extranjero y a qué programas se van a destinar, etcétera, ¿no? Entonces, digo, es un poco como que una cosa lleva a la otra, pero es como desenredar un hilo, ya sabes. Y la ventaja de tener este andamiaje internacional político es que se hace muy parejo alrededor del mundo, por lo menos los alcances y las responsabilidades que todos buscamos. Otro elemento importante de estas negociaciones tiene que ver con atender grupos de la población que son clave para la acción climática. Y una de las cosas que se está pidiendo muy fuerte en esta cumbre en Egipto es que este dinero se entregue principalmente a grupos de mujeres
que trabajan en pro del ambiente. Y no estoy diciendo, o sea, no es una cuestión de género, y sí, pero no estoy diciendo que es porque las mujeres seamos más responsables, menos corruptas, o lo que sea, creo que no. Lo que estoy diciendo es que la mujer tiene una sobrecarga en la mayoría de los países del sur global para llevar los recursos a su casa. Las mujeres son las que acarrean el agua, las mujeres son las que cultivan las pequeñas parcelas, las mujeres son las que se encargan de la alimentación de la familia, ¿no? Entonces, la lógica obedece a que si tú estás viendo que tu parcela de donde se alimenta toda tu familia se está muriendo porque no hay agua, porque las plagas cambiaron, nos toca, bueno, sobre todo a las mujeres que se encargan más de esas labores, les toca observar, pues obvio les afecta directamente. Entonces la idea es, vamos a darle dinero a ese grupo, a esos grupos de mujeres para que ellas sean las que inviertan, ¿no? De manera ordenada y obviamente con muchísima asesoría, con muchísima capacitación, con muchísimo seguimiento en las soluciones para evitar que esto siga sucediendo. El primer paso en la creación de una política pública nacional en el tema de cambio climático es que los planes queden por escrito, algo que afortunadamente ya sucede en América Latina. Entonces, la discusión de los países del norte global es decir, oye, a ver, yo te voy a dar, o sea, 6,000 millones de euros, te voy a dar 300,000, te voy a dar una cantidad de dinero importante, y cómo tu país me vas a asegurar que ese dinero se va a utilizar para lo que yo, o sea, para lo que tú me estás pidiendo y yo te estoy dando. Esto es como un contrato. Y entonces hay como ciertos candados que se colocan para que el país que recibe ese dinero sí lo ejecute. No obstante, para que una política pública sea reconocida como tal, debe poder implementarse, y en ese punto nuestros países aún tienen tarea pendiente. Sí se han creado ciertas instituciones y sí se han creado ciertas capacidades, evidentemente, en torno al cambio climático. Sí ha habido avances. Hay ya en casi la mayoría de los países, hay algún instituto o por lo menos dentro de las secretarías de medio ambiente, alguna dirección que exclusivamente ve temas de cambio climático, ¿no? Se empieza a tejer entre secretarías, o sea, hay reuniones intersecretariales o interministeriales en algunos países, donde la Secretaría de Economía, junto con la Secretaría de Agricultura, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o cual sea el nombre, empiezan a tejer como los programas y los alcances que se van a buscar al cambio climático, ¿no? O sea, eso sí está existiendo en los países. Ahora, obviamente, es muy lindo cuando está en papel, ¿no? O sea, podemos hablar de países que han retrocedido. Nuestro país es un gran ejemplo de esto. O sea, los últimos 4 años han sido catastróficos en materia de medio ambiente y cambio climático, lo tenemos que decir. En este sentido, solemos pensar que las políticas públicas son un asunto exclusivo de los gobiernos, cuando la realidad es que sectores como el empresarial también juegan un papel estratégico. Naciones Unidas, pensando en esa realidad, crea el Pacto Mundial de Naciones Unidas, donde se engloban muchísimas empresas como alianzas estratégicas internacionales, donde empresas dicen, bueno, nosotros vamos a ir por la generación de energía eléctrica solo por fuentes renovables, o todo nuestro transporte va a ser un transporte de bajo consumo de combustibles fósiles o de nulo consumo de combustibles fósiles, porque van a ser las empresas transnacionales en cualquier país. Esto aplica para en cualquier país donde haya una empresa transnacional. La empresa transnacional va a tener la obligación de reportar, sobre todo si cotiza en bolsa, va a tener la obligación de reportar sus índices de sustentabilidad, ¿no? Entonces, y sus impactos sociales. Eso, pues ya, quieras o no, es cierto candado. ¿Hacia dónde debemos apuntar a continuación? Esta es la perspectiva de Tania Mijares. Vamos a hacer un cuidado del ambiente y vamos a jugar por llegar y mantener el 1.5 grados para de verdad salvar el planeta juntos, no solamente porque si no te sancionan o te hacen una multa económica o te dejan de comprar tus productos, sino porque éticamente es lo que corresponde, ¿no? Porque somos parte de la humanidad y nos gusta o no, todos vamos en el mismo barco, ¿no? Yo, ¿qué veo? Sí veo un mayor entendimiento, la verdad, mayor comprensión por parte del sector empresarial. O sea, no
No dudo que hay sectores, obviamente los sectores altamente extractivos son muy complicados de hacer cambios rápidos, ¿no? Todo lo que es. Pero aún así hay muchas empresas en el mundo. La verdad, a mí el otro día me sorprendió revisando un informe del Instituto Jacobs de la cantidad de industria minera que está intentando modificar partes importantes de sus procesos para hacer una reducción en los impactos. Una buena noticia es que tales mejoras pueden ser impulsadas por la ciudadanía a través de nuestra manera de consumir. Porque las empresas, no es nada más que a las empresas les haya caído el 20, así, vamos a ver, sino porque muchos países se les están dando como algunos beneficios fiscales si ellos tienen una política ambiental más estricta. Se está dando porque cada vez crece el número de consumidores responsables en el mundo, ¿no? Lo que no debemos olvidar es que toda política pública tiene que ser vigilada para así poder renovarse. Pero también tenemos que entender que no podemos como país decir, no, pues es que nos den dinero, pues que no nos dan, pobres de nosotros. No, la verdad no, porque también nosotros tenemos responsabilidades. O sea, es verdad que el norte global creció y nos contaminó y tal, pero también nosotros hicimos nuestra parte. Porque te voy a decir una cosa, o sea, si uno ve cómo se manejan, por ejemplo, las aguas residuales y cómo se contaminan los ríos, y esto aplica en cualquier país que se lea, ¿no? Que no sea tan desarrollado, pues hay vertimientos ilegales, la gente tira su drenaje directo, si hay empresas textileras tiran los colorantes, los químicos y tal directo en las textileras, si hay agroindustria se tiran los herbicidas, los bactericidas, todo ahí al río. Entonces eso no lo hicieron los países del norte, lo hicimos nosotros solitos, ¿no? Vuelve a regresar el hilo, ¿a qué? A la verificación, a la transparencia, a la corrupción, a la falta de ejecución de las sanciones. Todos podemos participar en estos procesos. Tania Mijares nos dice cómo. O sea, uno, saber quién es tu representante, tu diputado, tu alcalde, tu gobernador, etcétera. O sea, tienes que saber quién está ahí hablando en tu nombre. Si quieres participar, puedes acercarte a ciertos colectivos. O sea, hay colectivos que ya trabajan en el análisis de la política pública. Hay muchísimas organizaciones no gubernamentales que al final, vean el tema que vean, todo acaba en política pública. Otra cosa que se puede hacer, que a mí me parece interesante, es asistir a los foros abiertos que se hacen en las cámaras, ¿no? En las cámaras de representantes, de diputados, de senadores, etcétera. Tal vez pensar en política pública nos parezca árido o ajeno a nuestro día a día, pero lo cierto es que no hay nada que nos competa más como parte de una sociedad. Como dices, al final la política pública es como que este ente que nos abraza, ya sabes, porque todo nos impacta. Gracias por su atención en Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.